Hoy el mundo es un planeta casi inhabitado. La naturaleza nos devolvió a nuestro lugar, tras sufrir el mayor golpe de la historia de la humanidad. Los pocos seres humanos que quedamos vivimos en condiciones similares a la época previa a la revolución industrial. La tecnología que potenció nuestras capacidades durante el siglo XX y principios del XXI ha desaparecido. No sabemos cuántos seres humanos habitamos el planeta. Nos encontramos aislados del resto del mundo, pero al menos seguimos vivos. Para entender cómo llegamos hasta aquí, será mejor que comencemos por el principio, por ese virus que lo desencadenó todo, calando en nuestra sociedad como el agua que se filtra entre el espacio imperceptible existente entre las rocas. La voz de su madre entró en sus sueños como un ejército de caballería que hace temblar la tierra lanzándose al galope contra su enemigo. Alcanzó como pudo el teléfono sobre su mesita de noche, que marcaba las 11 de la mañana de ese sábado 28 de junio que había empezado hacía un rato, impasible, sin detenerse ante los quehaceres de un chico de 19 años que acababa de terminar su primer curso de universidad. Adrián disfrutó del cálido roce de las sábanas sobre su piel, después de haber dormido más que suficiente. Se levantó con energía y apartó las cortinas, dejando que un fuerte sol veraniego penetrase en su habitación. No había mucho que hacer en esa ciudad alejada de la costa en un verano caluroso, por lo que pasaba sus días frente al ordenador, saltando de vídeo en vídeo, jugando con sus amigos o leyendo un poco, hasta que la noche empezaba a aparecer por su ventana y decidía salir a correr. Era adicto a esa sensación de felicidad producida por el aire entrando en unos pulmones asfixiados que le gritan por un poco de oxígeno. Eso le mantenía en buena forma física, a pesar de estar 22 horas al día sin moverse de casa. Fue a desayunar algo. Sus padres habían salido, no volverían hasta la noche, y él estaría solo en su casa de las afueras de Madrid, sin nada en lo que invertir el tiempo de forma productiva. Volvió a su habitación para sentarse delante de su monitor y ver las notificaciones de YouTube, esperando encontrar algo interesante con lo que pasar el rato. Una hora después, seguía ante esa pantalla que le escupía imágenes incansablemente, sin darse cuenta que un pequeño parpadeo cambió algo dentro de su cerebro. Como un nexo de unión entre dos mundos, ese hilo conductor que separaba la tecnología de la biología había transportado a un ser primigenio, algo más antiguo quizás que el propio ser humano, pero que había sido modificado a niveles tan avanzados que ya no necesitaba de un medio físico para sobrevivir, aunque sí para atacar, y ser tan letal como siempre. Continuaron pasando las horas, mientras el interior de Adrián iba cambiando, transformándose poco a poco, quedando atrapado cada vez más en esa tela de araña que se estaba tejiendo entre sus células. Llegó el atardecer acariciando su ventana y se preparó para realizar su carrera diaria. Se colocó sus zapatillas deportivas y su ropa transpirable, cogió la llave de casa atándosela al cordón de sus calzonas y salió a la calle. El sol todavía lamía las copas altas de los árboles, mientras sus piernas empezaron a estirarse y contraerse al ritmo de la música que expulsaban sus auriculares. Pasaron 15 minutos, en los que su ritmo era el habitual, cuando una fuerte arcada inundó su estómago y comenzó a subir su garganta como la lava de un volcán en erupción. Se paró a tiempo para encogerse, colocar las manos en las rodillas y vomitar sobre la acera. Un charco negro y rojizo quedó a sus pies, salpicando sus zapatillas. Adrián se sobresaltó, no entendía qué podía ser eso. Parecía sangre, pero no tenía lógica. Se encontraba perfectamente. Decidió volver a casa, pero a cada paso le costaba más. Sus piernas le temblaban y su visión comenzaba a nublarse. A duras penas consiguió atravesar la puerta de entrada y fue dando tumbos hasta la cama. Sus padres llegaron media hora más tarde. Al verlo acostado, le preguntaron si se encontraba bien. Adrián les contestó que estaba enfermo, que había salido a correr y había vomitado. Su madre le dijo que sería un virus estomacal o algo que le habría sentado mal. Comprobó su temperatura y al ver que no tenía fiebre, le dijo que lo dejaría descansar,
que si se encontraba peor durante la noche, la avisase. La madre de Adrián se despertó a las 9 de la mañana. Le gustaba aprovechar el día. Tanto ella como su marido trabajaban mucho de lunes a viernes, así que intentaban disfrutar el uno del otro los fines de semana. Se preparó un café y se acordó de que su hijo Adrián se había acostado enfermo la noche anterior. Decidió comprobar cómo se encontraba. A pesar de molestarlo, Adrián siempre se levantaba tarde. Al abrir la puerta solo pudo ver que no estaba sobre la cama. Encendió la luz extrañada y un grito recorrió las paredes de su casa. Su hijo se encontraba tirado en el suelo, sobre un charco de sangre y vísceras que salía de su boca. Al parecer, el chico había vomitado su propio estómago. Todavía tenía los ojos abiertos y una expresión de terror se grababa en su cara, como si supiera antes de morir que se le estaba escapando la vida. Allison llegó a la redacción puntual como siempre. Había mucho revuelo en la oficina, nada habitual en esa época del año. Se había informado por las noticias de la radio mientras recorría las calles de Los Ángeles que varias ciudades de Europa habían sido puestas en cuarentena. Al parecer, un nuevo virus empezaba a correr descontrolado por varios países y eso suponía un grave peligro para el resto del mundo. Madrid, Barcelona, Berlín, Milán, Roma, la lista de ciudades que estaban afectadas cada vez era más larga. Nadie sabía todavía cuál era el medio de transmisión, solo que su nivel de letalidad era del 90% y que los infectados tardaban apenas un día en morir desde que presentaban síntomas. Las noticias volaban a su alrededor, ofreciendo nuevos datos sobre países afectados, métodos de transmisión o síntomas de ese virus que poco a poco iba haciéndose con el control del planeta. De manera irremediable, había llegado un nuevo depredador y este amenazaba con acabar con nuestra existencia. Primero se cancelaron todos los vuelos procedentes de las zonas afectadas, pero tras unas pocas horas el cierre fronterizo fue total. Todos los países comenzaron a blindarse, impidiendo el acceso de extranjeros a su territorio. El miedo podía masticarse en cada rincón de esa redacción en la que trabajaba Allison, preparando el noticiario de la tarde. Pronto empezaron a escucharse rumores de los primeros casos en territorio estadounidense, y el pánico recorrió la oficina. La cúpula de la empresa se reunió y pidió a sus trabajadores que se fueran a casa. Trabajarían a distancia hasta nuevo aviso. Cuando Allison volvió a montarse en su vehículo en dirección a su hogar, ya había multitud de casos en la costa este estadounidense. Nueva York y Miami parecían las ciudades más afectadas. Al parecer, ese virus atacaba con fuerza a los países más avanzados, algo que no tenía mucho sentido. Cruzó el umbral de su puerta y su perro vino a saludarla con entusiasmo. Lo acarició durante varios segundos y colocó el portátil en el salón mientras encendía la televisión para seguir informándose. Varios expertos empezaban a desfilar por las distintas cadenas, informando sobre diferentes aspectos de ese nuevo virus. El método de transmisión todavía no estaba del todo claro, pero desde Europa empezaban a informar de que el virus tenía la capacidad de transmitirse a través de Internet. Esa noticia dejó congelada a Allison. Un virus capaz de saltar de una máquina a un humano, con ese nivel de letalidad, sería imparable. Si fuese así, no tendrían ninguna posibilidad de supervivencia. Varios tertulianos empezaron a llamar a la calma, riéndose de este tipo de noticias, indicando que eso era imposible. La población solo tendría que mantenerse en sus casas y salir solo para lo estrictamente necesario. Aún así, las autoridades empezaron a recomendar que se utilizasen mascarillas cada vez que se hiciera uso de algún dispositivo electrónico y se lavasen las manos con frecuencia hasta que pudiese aclararse algo más. Allison intentó tranquilizarse sacando su perro a pasear. A pesar de la situación, el animal tenía sus propias necesidades. Se encontró con unas calles completamente desiertas. Ver una ciudad como Los Ángeles sin apenas movimiento era algo realmente sorprendente. Recorrió varias manzanas en un silencio lúgubre que inundaba las grandes avenidas de una desesperanza asfixiante. Vio algunas personas tiradas sobre la acera. Al acercarse a uno de ellos,
pudo apreciar cómo un charco de sangre estaba alrededor de su cuerpo. Se había dejado la vida a base de vómitos. El terror hizo que retrocediera y comenzó a correr en dirección a su casa. Solo podían escucharse sus pasos retumbando cada vez que la suela de sus zapatos golpeaba el suelo. Su perro la seguía a corta distancia, alterado por ver a su dueña en ese estado de nerviosismo. Volvió a encender el televisor. Las noticias cada vez eran más desalentadoras. El virus mordía con fuerza por todo el territorio estadounidense. Los muertos se contaban por millones. El presidente del país estaba dando un comunicado a toda la nación. Desde ese atril en la Casa Blanca, delante de varias banderas de balas y estrellas, le pedía a la población que se alejase de cualquier dispositivo con conexión a Internet. Teléfonos móviles, ordenadores y tablets eran el principal foco de transmisión. No había forma de pararlo. El ejército ya estaba desplegado en las grandes ciudades, autorizado para desconectar las estaciones de radiotelefonía y fibra óptica. Hasta que pudieran controlar lo que sucedía, habría varios días de apagón total, incluidos los medios de comunicación. Tras ese comunicado del presidente, la televisión dejó de emitir y Allison se quedó congelada mirando la carta de ajuste que expulsaba su dispositivo. Descolgó el teléfono fijo que tenía en su salón, pero tampoco funcionaba. Encendió la radio, pero no encontró ninguna emisora que estuviera emitiendo, solo ese ruido característico de una radio que no consigue sintonizar ninguna emisora. Estaba completamente aislada del mundo, sin poder salir de los 80 metros cuadrados que componían su apartamento. Recogió todos los dispositivos que tenía con acceso a Internet, apagándolos y metiéndolos en una caja. No sabía si ya había sido infectada o si solo con tenerlos cerca corría peligro, pero de eso se daría cuenta pronto. En el exterior se escuchaban sirenas y grandes camiones militares pasaban por la avenida a la que daban las ventanas de su apartamento. Aparte de eso, la calle seguía completamente vacía. En tan solo un día, la humanidad parecía haber desaparecido, dejando como rastro esos grandes edificios desde donde algunas cortinas se movían de vez en cuando, mostrando unos rostros aterrorizados reflejados en los vidrios de las ventanas. Pasó la noche sin dormir, temblando de miedo en la soledad de ese apartamento que a cada minuto se le hacía más pequeño. De vez en cuando escuchaba algún grito proveniente de alguna parte de su edificio, pero el silencio seguía protagonizando esa historia terrorífica que había golpeado sin avisar, como suceden las cosas importantes en la vida. Allison empezó a sentirse cada vez peor. Con el paso de los minutos, su cuerpo comenzaba a notarse cada vez más cansado. Su estómago resonaba y empezó a percibir que la fatiga llamaba con fuerza a su boca. Corrió al cuarto de baño y casi se cayó al suelo, debido a los mareos que sentía. Llegó a la taza del váter, agarrándose a las paredes. Le dio tiempo a inclinarse para vomitar y ver cómo trozos de sus entrañas quedaban bañando de sangre el interior del inodoro. Se sentó, apoyando la espalda sobre la pared, sabiendo que estaba infectada, que no tenía mucha escapatoria. Su cuerpo estaba descomponiéndose por dentro a una velocidad apabullante. Llegó gateando al salón. Su mascota la seguía ladrando a su alrededor, con ese instinto que tienen los animales al ver a su amo en peligro. Allison volvió a vomitar, manchando el suelo de esa sangre ennegrecida. Cayó sobre el vómito, con los ojos abiertos, mientras su cuerpo sufría varios espasmos, devorado por ese virus que no tenía intención de detenerse. Alonso se despertó asustado por la voz que salía de los altavoces de ese vehículo militar que recorría las calles próximas a su residencia. Su mujer continuaba durmiendo y su hijo de 3 meses seguía descansando en la cuna que tenían instalada junto a la cama de matrimonio. Las noches desde que nació eran muy largas y Rosa terminaba agotada, durmiendo la mayor parte del día para poder recuperar las horas de sueño. Apartó las cortinas y vio ese vehículo militar con los altavoces en la parte superior, indicando las nuevas restricciones que se habían implantado en su ciudad. Santiago era un hervidero de personas asustadas.
encerradas en casa por un gobierno que había decidido cerrar completamente Chile tras lo ocurrido en el resto de países. Habían cortado la electricidad para impedir que el virus se propagase, y la única fuente de noticias era ese vehículo que recorría las calles, pasando por delante de su ventana 2 veces al día. Antes de que las telecomunicaciones se cortasen, se había enterado por la televisión del virus iniciado en Europa, de cómo había llegado a Estados Unidos y azotaba a ese país con violencia, y cómo ahora comenzaba a recorrer toda América y el resto del mundo. Primero intentaron mantener los sistemas de 2G y 3G activos, pensaban que eso pararía la propagación, pero no sirvió de mucho. Ese enemigo invisible seguía propagándose a través de una red que llegaba a todos los rincones del planeta. Tardaron poco en comprobar que también podía utilizar las frecuencias de radio, y ahora toda tecnología estaba prohibida. Los ciudadanos se encontraban aislados del mundo exterior, encerrados en sus casas, y el país luchaba contra la hambruna y el desabastecimiento, además de contra un virus que se cobraba más vidas a cada minuto. Alonso llevaba varios días sin comer. Había salido para comprar algo el día anterior, pero las tiendas estaban completamente vacías. Los primeros días arrasó con todo, y ahora la ciudad parecía una zona de guerra, con locales destrozados y coches incendiados. Algunos ciudadanos se habían armado y entraban a la fuerza en casas para asesinar a sus ocupantes y quedarse con los pocos alimentos que estos tuviesen. Chile, al igual que el resto de países afectados, pensaba Alonso, era un estado fallido, donde los ciudadanos que habían quedado atrapados en una ciudad no tenían otro destino que la muerte. Las horas le pesaban cada vez más por su familia. No sabía qué podía hacer para alimentarlos y mantenerlos con vida. Todo lo que había construido junto a Rosa estaba ahí. Su vida entera se encerraba en esos 60 metros cuadrados, y ver cómo se le escapaba entre los dedos hora a hora le ocasionaba el mayor dolor que había experimentado durante sus 32 años de vida. Pasaron 2 días sin comida. Alonso y Rosa estaban cada vez más debilitados. Su hijo continuaba bien, gracias a que su madre todavía podía darle leche. No podían esperar más. No podían seguir en esa situación hasta que su mujer o él muriesen y terminasen arrastrando al pequeño. Decidieron salir del piso y huir de la ciudad. No sabían cómo estarían las carreteras o los peligros que se encontrarían fuera, pero quedarse en ese apartamento era abandonarse a la muerte. Esperaron a que la noche llegase, cubriéndolo todo de oscuridad, y sin hacer ruido, bajaron los escalones de los 4 pisos que los separaban de la calle. Llegaron a la zona de aparcamientos y vieron varios coches calcinados, aunque tuvieron suerte. Su vehículo todavía se encontraba en perfectas condiciones. Montaron en el coche y salieron lo más rápido posible de esa zona de edificios. Continuaron recorriendo la ciudad en dirección norte. Su intención era salir de los núcleos más poblados y encontrar alguna casa abandonada en medio de la nada. Una vez allí, buscarían comida en la naturaleza. El niño no paraba de llorar entre los brazos de Rosa, que viajaba en la parte trasera, mientras Alonso continuaba conduciendo atento a la carretera. De pronto empezó a escuchar algunos disparos, pero intentó seguir conduciendo. Faltaba poco para salir de la ciudad. Giró una curva a la derecha, y justo en ese momento sus neumáticos delanteros estallaron, haciendo que saliera escupido de la carretera. Alonso se pegó un fuerte golpe contra el volante, y tardó varios segundos en recobrar el conocimiento. Cuando abrió los ojos, vio cómo arrastraban a su mujer y a su hijo al exterior del vehículo. Él gritó, pero cuando intentaba salir del coche, un hombre le dio un golpe en la cabeza con la culata de su fusil. Cayó de nuevo sobre el asiento, y en ese momento vio cómo tiraban a su hijo al suelo. Su pequeño de 3 meses le botó sobre el pavimento llorando. Uno de los hombres sacó una pistola y disparó al cuerpo del pequeño, haciendo que su llanto se apagase. Alonso escuchó los gritos desesperados de su mujer, inundando esa avenida iluminada por el fuego. Varios hombres la agarraron y la golpearon para que se callara. Él intentó moverse, pero justo al girarse de nuevo hacia la puerta, vio como el tipo que lo había golpeado estaba apuntándole con el fusil. Lo último que escuchó fue el chasquido del arma, y todo se oscureció.
El taxi lo dejó en la puerta de ese hotel de 4 estrellas en una de las avenidas principales de Moscú. Subió a través de un estrafalario ascensor y recorrió un largo pasillo iluminado y bien decorado que lo llevó hasta la puerta de su habitación. Se sirvió un vaso con algo de vodka, mientras contemplaba a través de la ventana principal de su dormitorio el Moscova y el monumento a Pedro el Grande, que era la punta de lanza de una pequeña isla que creaba el río en la zona céntrica de la ciudad, a su paso por la capital rusa. Desde la ventana disfrutó de una ciudad iluminada, llena de vida, una auténtica metrópoli mundial que le había sorprendido gratamente cuando llegó. No esperaba una ciudad así en un país como Rusia, al que consideraba más hermético y tradicional, quizás no tanto como su China natal, pero sí lo suficiente para saber distinguir a Moscú de cualquier capital europea. Jiang había llegado el día anterior, y tras varias reuniones protocolarias con distintos diplomáticos, al día siguiente tendría lugar la conferencia, donde presentaría los avances que habían obtenido en ese laboratorio, donde colaboraban científicos de ambos países para conseguir el arma definitiva, un virus informático capaz de saltar a los seres humanos, propagándose a través de las redes de telecomunicaciones que poblaban todo el globo terráqueo. Ese avance tecnológico no había sido fácil. Llevaban años de investigación, pero el virus ya era una realidad, y ahora ambos países podían contar con el arma más peligrosa del planeta. Tras desarrollar la vacuna, Rusia y China ya tenían ese as en la manga, determinante en la guerra silenciosa entre Oriente y Occidente, que cada día escalaba más, y cuyo final todavía era bastante incierto. China era ya a todos los efectos la primera potencia mundial, pero Estados Unidos parecía no haberse enterado todavía. Tanto el virus como su vacuna descansaban en un maletín metálico del que Jiang no se había separado en todo momento. Ahora, este se encontraba sobre una de las sillas de la habitación, protegido por varios códigos de seguridad, mientras él terminaba de un trago con esa bebida que no terminaba de agradarle del todo. Dejó el vaso vacío sobre la mesa, que tenía junto a la ventana, y cogió ropa limpia para darse un baño. Mientras el agua resbalaba por su cuerpo dentro de la bañera de esa habitación de hotel, un grupo armado irrumpía en la entrada principal, disparando sin piedad contra todos aquellos que se le oponían, y avanzando rápidamente por los distintos pasillos, buscando la habitación del científico chino. Las principales células terroristas de Oriente Medio contaban con hackers que nada tenían que envidiar a aquellos que trabajaban para las agencias de inteligencia más importantes, y estos estaban al tanto de los grandes avances tecnológicos de las principales potencias mundiales, siempre al acecho de encontrar la forma definitiva para imponer su fuerza y desencadenar una guerra santa que les hiciera tomar el control del planeta. Cuando Jiang salió del baño, los terroristas ya se encontraban en el pasillo que daba acceso a su habitación. Mientras terminaba de vestirse, un disparo en la cerradura abrió la puerta, haciendo que el científico chino se sobresaltara, sin darle tiempo a reaccionar. Solo vio cómo varios hombres avanzaban hacia él y lo golpeaban. Jiang cayó al suelo sangrando por la cabeza. Intentó levantarse, pero justo en ese momento una fuerte patada sobre su cara lo dejó sin conocimiento. Cuando despertó, se encontraba atado, en una sala sin ventanas, con paredes de hormigón. No sabía cuánto tiempo había pasado, tampoco sabía en qué país se encontraba, pero algo le decía que ya estaba lejos de Rusia. Tras unos minutos, la única puerta que tenía esa habitación hermética se abrió, y aparecieron varios hombres de aspecto árabe, vestidos con ropa militar. Uno de ellos comenzó a hablarle en un inglés bastante aceptable. Le pidieron que les facilitara los códigos de acceso, tanto del maletín como del pendrive que contenía el virus informático. Jiang se negó, sabía que si ese virus caía en las manos equivocadas, toda la humanidad estaría perdida. El terrorista al mando sonrió, mostrando unos dientes amarillos entre esa barba desaliñada. Por desgracia para el joven chino, ese grupo terrorista sabía muy bien cómo hacerlo hablar, y tras perder varias uñas terminó accediendo a facilitarles toda la información que necesitase. Cuando acabaron con él, Jiang era una masa ensangrentada, llena de golpes por todo su cuerpo. Le faltaban la mayoría de dientes y algunas uñas.
Tenía varios huesos rotos y varias costillas clavadas en los pulmones que hacían que cada respiración pareciese la última. El científico no podía dejar de llorar, ahogándose cada vez más en su propia sangre, que entraba en sus pulmones como el agua entre las grietas de un dique que estaba a punto de reventar. Finalmente, su vida acabó cuando un disparo a corta distancia perforó su cabeza. Tirado sobre el suelo completamente desnudo, amarrado como un animal y con los ojos abiertos, el joven le había dado a ese grupo terrorista todo lo necesario para iniciar la pandemia definitiva, el golpe decisivo en esa guerra santa que limpiaría de herejes el planeta. Tardaron un mes en conseguir vacunar a todos los adeptos a su causa, incluidas millones de personas que pertenecían a las ciudades bajo su mando. Después de destruir el laboratorio chino donde se había llevado a cabo la investigación, dejaron el resto de países sin opciones, pues solo ellos tenían tanto el virus como la vacuna. Decidieron lanzar su ataque el sábado 28 de junio, cuando acabasen con la mayoría de ciudadanos del resto de países. Un mundo lleno de oportunidades se abriría para ellos, la única nación capaz de construir un nuevo futuro. Soy Sergio Ruz y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado, no dudes darle a like, suscríbete y pulsa en la campana para ver más vídeos como este. Muchas gracias.